¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos nuevamente a la clase virtual de anatomía. Le vamos a dar seguimiento a la penúltima sesión que vamos a tener, o sea, la penúltima clase. Luego tenemos otra y le damos fin a la clase o a la asignatura de anatomía. Bueno, iniciando con nuestro programa, ahora tenemos el sentido del gusto. Dice así: el sentido del gusto es aquel que permite percibir el sabor, una función básica y necesaria para poder subsistir. Los sabores son reconocidos en la lengua a través de las papilas gustativas, las cuales pierden su capacidad de detección con el paso de los años. El gusto puede definirse como la capacidad de detectar sustancias a través de los receptores gustativos, o como el sentido corporal que permite la detección de sus sustancias químicas disueltas en la boca, procedentes generalmente de los alimentos. Bueno, entonces, todo el mundo ya hemos visto en diferentes etapas de nuestro nivel académico el sentido del gusto. El sentido del gusto es el que nos da el paladar de sentir, de degustar los alimentos, de sentir los diferentes sabores y así de darnos la satisfacción de comer. El sentido del gusto está ligado con el sentido del olfato. Recuerden que cuando uno huele, o sea, los alimentos primero se consumen a través del olfato. Cuando uno huele un alimento, prácticamente uno sabe si es sabor cítrico, si es sabor dulce, pero esto viene a través del sentido del olfato. O sea que tanto gusto y olfato van de la mano para los alimentos. Obviamente estos tienen sus partes distintas y sus funciones distintas, por lo que cada uno es independiente, pero están ligados en la misma manera que yo les estoy comentando ahora, ¿verdad? Y bueno, y todo el mundo lo sabemos. Nosotros están asando carne, inmediatamente sentimos en el paladar. Obviamente, primero probamos con el sentido del olfato, luego la comemos y podemos degustar de el alimento, ¿ya? Entonces, ¿qué es el sentido del gusto? El que nos permite percibir los sabores, ¿ya? Y por medio del cual nosotros podemos recibir los tipos de sabores a través de las papilas gustativas, que luego las vamos a ver en adelante. Bueno, sería bueno que esto se copie hoy, cuando tengan el tiempo. Miremos ahora cómo se detectan los sabores. Se detectan principalmente en las papilas gustativas de la punta de la lengua, generalmente. Se detectan mediante las papilas gustativas ubicadas también en la parte posterior de la lengua. El sabor salado responde a la capacidad específica de las papilas gustativas ubicadas en ambos lados de la parte delantera de la lengua. Bueno, miremos lo primero. Se detectan principalmente en las papilas gustativas de la punta de la lengua. ¿Qué sabor es el que detectamos con las papilas gustativas de la punta de la lengua? Es para el sabor dulce. Cuando nosotros comemos algo dulce, inmediatamente se detecta en las papilas gustativas pequeñas de la punta de la lengua. Papilas para el sabor dulce de la punta de la lengua. Luego dice que también se detectan mediante las papilas gustativas ubicadas en la parte posterior de la lengua. Parte posterior de la lengua. Entonces, ¿cuál es la parte posterior de la lengua? Las papilas para el sabor amargo. Estas son papilas gustativas grandes, las que le llaman grandes, que están en la parte posterior. Y también dice que el sabor salado responde a la capacidad específica de las papilas gustativas
ubicadas en ambos lados de la parte delantera de la lengua. Papilas para acá, esta parte de aquí y esta parte de acá. Acá sentimos el sabor salado. Ahora, el sabor ácido lo sentimos en la parte de aquí, en lo que está pintadito de azul. Aquí y aquí. Por eso es que cuando nosotros comemos o probamos algo ácido, se nos duerme todo esto de aquí. Hasta nos duele. ¿Por qué? Porque el sabor ácido se recibe en esta parte de la lengua. El sabor amargo lo sentimos hasta acá. ¿Por qué? Porque son las papilas de hasta adentro donde se percibe. En cuanto el sabor dulce se percibe al inicio de la lengua. ¿Ya? Recuérdense que las papilas gustativas, aquí hay pequeñas y atrás están las grandes. Entonces, así se detectan los sabores. En la punta de la lengua el sabor dulce, el sabor salado en la parte de acá, arribita, la parte antes de la parte media, también en la punta, solamente que en las partes laterales. Luego miramos el ácido que está ya más adentro, pero también en las laterales, y el amargo que está en la parte de hasta atrás. Ustedes pueden hacer las pruebas comiendo algo dulce, algo salado, algo amargo y algo ácido para ver dónde exactamente de su lengua están percibiendo el sabor. Seguimos. Ahora, la anatomía del gusto. Dice la lengua. La lengua es la parte más esencial de la anatomía del sentido del gusto. Y dice, la lengua es la estructura más importante del sentido del gusto. Se encuentra alojada en la cavidad bucal a partir de la 9ª y 10ª semana de gestación. El embrión ya puede moverla. ¿Qué quiere decir? Que entre la 9ª y 10ª semana de gestación ya hay lengua en el embrión, ¿ya? Y ya puede moverla. O sea que la lengua es uno de los órganos que se comienza a formar de tipo inmediato, ¿ya? Dice, es un cuerpo carnoso, fibroso y móvil, formado por una red de músculos que están recubiertos por una mucosa. Su superficie es rugosa y alberga las estructuras encargadas de recibir los estímulos de las sustancias que ingerimos o degustamos. Su parte inferior está cubierta por una membrana mucosa delgada y lisa, unida a los músculos que están debajo de ella. Aquí tenemos la lengua y este es un músculo que dice que es fibroso, inmóvil, también carnoso y móvil. Es la que nos ayuda a hablar, pero también nos ayuda a la degustación y a la masticación de los alimentos, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, y ella tiene su parte posterior, pero también tiene su parte anterior, donde está el frenecillo, ¿ya? Y que está sujeta a los demás músculos que están dentro de la cavidad bucal. Bueno, hay que copiar esto también en el cuaderno, porque todo esto es parte del examen. Ahora continuemos. Partes del sentido del gusto. Miremos, la epiglotis. La epiglotis está hasta dentro y dice que ella está adelante de las cuerdas vocales. ¿Y qué es lo que hace la epiglotis? Que ayuda para que las sustancias o las partículas que nosotros tragamos no se vayan hacia los orificios de los pulmones. Por eso es que a veces hasta con nuestra misma saliva nos ahogamos, porque la saliva se va por el lado de donde respiramos y nos tapa la respiración. Algún alimento igualmente. Entonces, ella, la epiglotis, es la que ayuda y soporta y recubre para que los alimentos se vayan y todo se vaya por donde tiene que irse y no por el lado que va
a la respiración, o sea, hacia los pulmones. Luego tenemos la amígdala, tenemos dos amígdalas, las amígdalas. Las amígdalas dice que ayudan para las infecciones, para evitar las infecciones que entran a través de la boca, pero estas solamente es en la infancia. Ya después de la infancia ya no tienen ningún sentido ni ninguna ayuda, porque lo que ayuda después de la infancia para las infecciones, que son, en este caso, lo que nos ayuda son nuestras defensas, ¿ya? Ya el cuerpo desarrolla directamente su sistema inmunológico y ese es el que nos ayuda para todas las infecciones virales o no virales que llegan hacia nuestro cuerpo. Bueno, ahora miramos las papilas foliadas. Ya están acá, que son las más grandes, o sea, las demás hasta atrás, pero son pequeñas. Las caliciformes, que son donde se siente el sabor amargo, y estas son grandes. Las fungiformes, que son pequeñas también, y que van acá. Y las papilas filiformes, que también son pequeñas y que están dentro de la punta de la lengua. Y aquí tenemos los gustos nuevamente. El amargo, que está en las caliciformes, son las papilas grandes. Ácido, que está en las pequeñas, a los extremos. La umami, que es todo lo que está aquí que no tiene sabor, ¿ya? O sea, no percibe. Y salado, que está a los extremos, y el dulce, que está en la punta de la lengua. Entonces estas son las partes del sentido del gusto, aunque hay otras también. Sigamos viendo. Tenemos aquí la boca. La boca es parte del sentido del gusto también. Entonces, ¿de qué compone la boca? Del labio superior, del labio inferior. Tenemos el paladar duro, que es lo que le llamamos el cielo de la boca. El paladar blando, que es el que está ya llegando hacia las amígdalas y a la úvula, que es esta partecita que nosotros siempre vemos, que ella nos ayuda al hablar también. Trígono retromolar. El trígono, retromolar, que es donde la separación que está entre los dientes superiores y los dientes inferiores. Está aquí y está aquí. Es un músculo. El trígono retromolar, por las molares de los dientes. Miren, de las muelas, perdón. Están las molares y está el trígono retromolar. Interior de la mejilla. Son estas, los interiores. La lengua, que ya la vimos, y las encías, ¿ya? Entonces esta es la parte de la boca. Las partes de la boca que también, pues, obviamente son parte del sentido del gusto. Bueno, continuemos. Vamos con el otro sentido. Les puse estos dos sentidos porque, como les decía, uno tiene relación con otro. Bueno, el sentido del olfato. Cambiamos de sentido. Por medio del sentido del olfato percibimos los olores y que nos ayudan a identificar los cuerpos, objetos y sustancias a nuestro alrededor. La nariz es el órgano por el cual penetran todos los olores que sentimos. Luego las células receptoras al final de la cavidad nasal transmiten impulsos al bulbo olfatorio y el bulbo olfatorio lo pasa al nervio y el nervio lo pasa al cerebro y entonces ya nosotros sabemos qué es lo que estamos oliendo. Es muy importante porque sabemos el entorno que tenemos a nuestro alrededor. Tal vez no miramos,
pero a través del olfato nosotros podemos saber si estamos en un campo, si estamos en un basurero, si estamos en una cocina donde se está cocinando, si estamos en el aire libre, si es a través del sentido del olfato. ¿Ya? Bueno, sigamos. El olfato y sus partes. Tenemos el nervio olfatorio, que es el nervio el cual llega hacia el cerebro y el cerebro procesa y nos da a sentir, mandando la información qué olor es lo que estamos sintiendo. Tenemos el bulbo olfatorio, que tiene varias terminaciones, aquí está, nerviosas, de la pituitaria amarilla, ¿ya? Que son como pelitos, terminaciones nerviosas como pelitos, que ellas agarran el olor inmediatamente. Hay quienes tenemos un olfato más sensible que otras personas. O sea, sentimos más rápido, está más desarrollado el nervio olfativo, por el cual nos lleva esas terminaciones nerviosas están más desarrolladas y nos llega el olor más rápido que a otros. Esto varía, y también pues podemos tener alguna enfermedad que puede llegar ahí, ¿ya? Como las alergias llegan acá, y eso es el problema cuando queremos oler, porque entonces nos da alergia, queremos estornudar, y todo es a través de las terminaciones nerviosas de la pituitaria amarilla. ¿Ya? Vemos el tabique nasal. El tabique nasal es este hueso cartilaginoso que tenemos acá, ¿ya? Que es el que da a la nariz la forma. Tenemos las fosas nasales recubiertas de pituitaria roja, ¿ya? Tabique nasal y las fosas nasales recubiertas de pituitaria roja, ¿ya? Que aquí está la mucosidad. En la pituitaria amarilla, la mucosidad. El orificio nasal, ¿ya? En la nariz nosotros tenemos un orificio, es donde se hace el famoso hisopado, donde penetra el hisopo que va sobre el orificio, y obviamente en las fosas nasales. Tenemos el labio superior, diente, lengua. Y aquí tenemos una partecita del bulbo olfatorio, en donde están las células mitrales, el hueso y el epitelio nasal, ¿verdad? Las celulares receptoras. ¿Qué es lo que está acá? Esto es lo que está acá. Bueno, pasemos a lo siguiente. El nervio olfatorio, dice, es un nervio únicamente sensorial, conduciendo impulsos olfatorios de la nariz al sistema nervioso central, ¿ya? El nervio olfatorio es únicamente sensorial, o sea, ahí se siente, ¿verdad? Conduciendo impulsos olfatorios de la nariz al sistema nervioso central. ¿De aquí? Para el cerebro prácticamente, siendo clasificado como fibras aferentes viscerales especializadas, ¿ya? A través de esos nervios llega hacia el cerebro. Ahora, el bulbo olfatorio o olfativo es una estructura neural del prosencéfalo de los vertebrados implicada en el olfato, es decir, en la percepción del olfato. El bulbo olfatorio trata y codifica esta información y la dirige a estructuras superiores del cerebro. O sea, en la parte donde está el bulbo olfatorio es donde se procesa todos los olores y se van por el nervio olfativo hacia el cerebro. Es una parte bastante importante. Ahora, la pituitaria amarilla u olfatoria tiene gran cantidad de terminaciones nerviosas, era lo que les explicaba. Ahí residen
los quimiorreceptores del olfato. Quimiorreceptores, ahí residen. ¿Por qué? Porque en las terminaciones nerviosas es donde llega en sí todo lo relacionado al olor y ahí se va procesando a través del bulbo. ¿Ya? Bueno, en esta zona se encuentran células olfativas fusiformes que provienen del bulbo olfativo, desde donde se dirige el cerebro por medio del nervio olfativo. Bueno, aquí tenemos un dibujito donde tenemos el nervio olfativo que va directo hacia el cerebro, tenemos el bulbo olfatorio, receptores olfatorios que son las terminaciones, o sea, la pituitaria amarilla, la faringe nasal y tenemos la cavidad nasal acá y nuestra nariz, ¿ya? Entonces, a partir de la cavidad nasal podemos llegar hasta la faringe, los receptores, el bulbo y el nervio, que es cómo se procesan los olores hacia llegar al cerebro. Bueno, sigamos. Las fosas nasales. El aire debe penetrar dentro de nuestro organismo y llegar a los pulmones. La entrada es y debe ser a través de las fosas nasales o nariz. Cuando respiramos, el aire entra por las fosas nasales, que son dos orificios cubiertos de vellosidades con células que secretan mucosidad, o sea, el moco. La mucosidad dentro de nuestras fosas nasales es importante, ¿ya? Esta puede ser mayor cuando hay catarro. Y recuérdense que de esta parte para acá es una distancia bastante corta. Y cuando esa mucosidad se va para acá hay una enfermedad que se llama sinusitis, que es toda esa mucosidad que llega para acá. Y como esto tiene relación con la garganta, a veces cuando jalamos con la garganta y tenemos catarro, esa mucosidad se siente como que estamos jalando toda de la garganta para la nariz o de la nariz para la garganta. Inclusive sacamos la mucosidad por la boca cuando es demasiada. A todos nos ha ocurrido. Bueno, el tabique nasal es la parte de la estructura de la nariz humana. Es una estructura laminar osteocartilaginosa, o sea, hueso de cartílago, ubicada en la parte media de la pirámide nasal, de disposición vertical y anteroposterior. Forma la pared interna de ambas fosas nasales, ¿ya? Es la que divide las fosas nasales. Aquí tenemos entonces otra imagen del nervio olfativo, las células sensitivas, la pituitaria, la nariz y las fosas nasales. Bueno, sigamos. Vamos con la tarea. La tarea es de ambos sentidos. Investigar los siguientes trastornos más comunes del gusto y del olfato. ¿Qué es anosmia? ¿Qué es ageusia? ¿Qué es hiposmia, hipogeusia, parálisis de Bell, sinusitis y faringitis? Todo esto son trastornos más comunes tanto del sentido del gusto como del sentido del olfato. Por favor, lo investigan y lo escriben en su cuaderno. Nos vemos muy pronto en la clase del sentido del tacto, que es el último. Hasta pronto.